Los ángeles cayeron y corrompieron la tierra. Entonces el Señor envió el diluvio para limpiar la tierra. Los vigilantes estaban llenos de deseo. Se miraron unos a otros y se dijeron: miren, elegiremos esposas para nosotros de entre los hijos de los hombres, y engendraremos hijos para nosotros. Shemyasa, el líder de los ángeles, levantó la voz y dijo: temo que no seguirán adelante con esto, y yo solo cargaré con el peso de nuestra culpa. Pero los vigilantes estaban listos para caer y seguir a su líder. Juremos todos, dijeron, y atémonos con un juramento inquebrantable, para que nadie pueda volver atrás y nadie se quede solo. Y así juraron, 200 en número, se ataron con una maldición, eligieron el desafío, y desde las alturas del monte Hermón, los ángeles cayeron, y la tierra los recibió. Descendieron, el suelo tembló bajo sus pies, las montañas contuvieron el aliento, los cielos se quedaron en silencio. Una sombra se extendió por la tierra. Los caídos tomaron esposas de entre las hijas de los hombres. Les enseñaron cosas que no debían ser enseñadas, desde el encanto y la guerra, hasta la hechicería y los secretos de los cielos. Y de su unión surgieron gigantes, criaturas de poder y orgullo, nacidas de la unión entre el fuego del cielo y el polvo de la tierra. Estos eran los Nefilim. Eran poderosos, temidos, adorados, pero su hambre nunca se saciaba. Devoraron la tierra. Se volvieron contra los hombres. Convirtieron a las bestias en monstruos y esparcieron la corrupción como una plaga, y fue por causa de ellos que el Señor envió el diluvio. Habían pasado 7 generaciones desde el día en que Adán y Eva fueron expulsados hacia el este del Edén, vestidos de dolor y polvo. En los días de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Kenán, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Las tribus vagaban por valles y ríos, construyendo ciudades de piedra y forjando linajes que se extendían a lo largo y ancho. Les nacieron hijas, radiantes, gráciles, la corona de la belleza mortal. Pero no todos los que las vieron eran hijos de la tierra. Los vigilantes, seres celestiales designados para observar y guiar, miraron a la humanidad, y lo que comenzó como curiosidad se convirtió en asombro, luego en anhelo, luego en deseo, y finalmente en corrupción. Los Nefilim habían nacido, gigantes de carne y fuego coronados con gloria antinatural. Sus pies sacudieron los valles. Sus manos doblaban el hierro como la hierba. Eran más altos que los árboles, y los hombres los llamaban dioses. Pero su grandeza era una sombra, y cuanto más vivían, más se extendía esa sombra. Y luego vino la enseñanza. Los vigilantes no descendieron simplemente en rebelión. Trajeron consigo la luz del conocimiento. Una luz distorsionada de su propósito, arrancada de los cielos, entregada a lo corruptible. Azazel se convirtió en el heraldo de las armas, llevando hojas, escudos y armaduras a las manos humanas. Del mineral de la tierra extrajo la violencia. Reveló cómo perforar la carne y conquistar tribus. Y aún más, enseñó las formas del adorno, pulseras, ornamentos y cosméticos para pintar el rostro y remodelar el deseo. Reveló el poder de la apariencia, y los corazones mortales, una vez satisfechos con la pureza, se volvieron a la seducción y el orgullo. Amasarak enseñó a los hechiceros y a los recolectores de raíces, aquellos que doblaban las cosas verdes de la tierra para convertirlas en herramientas de brujería. Armaros enseñó a deshacer los encantamientos, anular las protecciones y torcer los juramentos. Baraquel dio el conocimiento de las estrellas. Cocabel desveló los signos ocultos de los cielos.
Tamiel mapeó los ritmos de los cielos, y Asradel rastreó los secretos de la luna. Así se rompieron los misterios del cielo y se arrojaron como perlas ante un mundo que no estaba preparado. Y hubo gran maldad y mucha fornicación, y pecaron, y todos sus caminos se corrompieron. Los gigantes se volvieron feroces e ingobernables. Al principio consumían los productos de la tierra, pero pronto se volvieron al ganado, luego a las bestias salvajes, luego a los pájaros del cielo, y finalmente a los hombres. Bebieron sangre, desgarraron la carne, la tierra gemía bajo su peso, y lo que es peor, la humanidad comenzó a imitar a los caídos. Los hombres ya no caminaban en los caminos del Señor, sino a imagen de los vigilantes y sus hijos monstruosos. Forjaron armas a semejanza de Azazel, practicaron hechizos susurrados por Armaros, adornaron a sus mujeres como templos de engaño. Las bestias se criaban con las bestias. Las especies se mezclaban, los límites sagrados se deshacían. Incluso los animales llevaban la marca de la corrupción, y toda carne corrompió su camino sobre la tierra. El hombre y la bestia, el ganado y los pájaros, y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Dios vio: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. En aquellos días, e incluso después, los Nefilim andaban por la tierra. Hombres de renombre, pero ¿qué renombre hay en la ruina? Y a medida que la sangre fluía como ríos, los gritos de los masacrados comenzaron a elevarse. Se elevaron más allá de las cimas de las montañas, a través del humo de los altares paganos, a las bóvedas del cielo. Entonces los ángeles del cielo escucharon. Miguel, Gabriel, Surjan y Urjan miraron hacia abajo y vieron la matanza, el orden retorcido de la tierra. Y se dijeron unos a otros: la tierra se ha quedado vacía, agotada por la maldad. Los gritos de los hombres se elevan como truenos a las puertas del cielo. Y le hablaron al Santo, el Rey de todo: oh Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Mira lo que Azazel ha hecho. Ha revelado cosas prohibidas y ha enseñado el camino de la violencia. Shemyasa los ha liderado en las brujerías, han tomado esposas, se han profanado y han dado a luz a estos gigantes monstruosos. Toda la tierra está llena de sangre y abominación. Las almas de los muertos claman y sus gemidos se elevan a ti. No pueden escapar de la maldad que cubre la tierra. Así, los cielos, una vez silenciosos, comenzaron a agitarse. El clamor de la tierra había llegado a los oídos del Altísimo, y el juicio estaba cerca. Abajo, en la faz de la tierra, reinaba el terror. Los Nefilim, gigantes de la ruina, habían reclamado el mundo como propio. Nacidos de ángeles y mujeres mortales, eran criaturas de tamaño y astucia imposibles. Sus pies aplastaban los valles, sus sombras se tragaban ciudades enteras, se convirtieron en reyes, dioses a su propia imagen. Devoraron todas las adquisiciones de los hombres, hasta que los hombres ya no pudieron sostenerse. Impulsados por el hambre, se volvieron contra la propia humanidad. Los hombres eran cazados, su sangre era bebida, sus huesos eran esparcidos, y no terminó con los hombres. Comenzaron a pecar contra las aves y las bestias, y las cosas que se arrastran, y los peces. La vida misma fue corrompida. La creación se dobló bajo su profanación. Pero lo peor de todo fue esto: rehicieron la vida. Los ángeles caídos, desafiando cada límite del cielo, se aparearon con bestias de forma antinatural. Burros, cabras, bueyes y pájaros, cada uno se mezcló con otro bajo la maldición de la miscigenación. 200 burros, cabras, bestias del campo, con el propósito de la corrupción.
De esta perversión surgieron monstruos, abominaciones que no tenían nombre. No eran ni hombres ni bestias, sino algo intermedio. Y ellos también tenían hambre. Engendraron gigantes y monstruos. Toda la tierra fue corrompida con su sangre. Y cuando ni siquiera eso podía satisfacer, los Nefilim se volvieron unos contra otros. Los tiranos lucharon contra los tiranos. Hermanos de nacimiento antinatural fueron a la guerra. Mataron a muchos. La sangre corrió por las colinas. Los gritos resonaron en los desiertos. Entre los gigantes se levantó uno que se hacía llamar el hombre salvaje, Gilgamesh, hijo de la mezcla divina, poderoso en la guerra. Su brazo era lo suficientemente fuerte como para derribar a mortales y bestias por igual. Reclamó el reinado por la fuerza y gobernó con una voluntad forjada en los fuegos de los cielos. Pero incluso él, el poderoso, temblaba. He hecho la guerra contra ellos, pero no puedo resistir. Porque mis enemigos moran en el cielo y son más fuertes que yo. A su lado, el monstruo conocido entre los hombres como Humbaba, el terrible que una vez guardó el bosque de cedros cerca del monte Hermón, donde descendieron los ángeles caídos. Más tarde, Gilgamesh derrotaría a Humbaba con su amigo Enkidu. El mismo Gilgamesh desafiaría a los dioses al rechazar el amor de la diosa Ishtar, la diosa que gobernaba la ciudad de Uruk desde la cima del templo Zigurat de Eana. Se consideraba que Ishtar era la hija de Enlil, uno de los dioses antiguos de Mesopotamia, o de Nanna, el dios de la luna, que se creía que gobernaba la ciudad de Ur y Harrán, ciudades donde más tarde tendrían lugar las historias de Taré y Abraham. Nadie sabe exactamente dónde encaja la historia de Gilgamesh en la línea de tiempo de los acontecimientos. Algunos dicen que Gilgamesh y Humbaba formaban parte de los Nefilim que anduvieron por la tierra después del gran diluvio. Lo que se sabe es que su epopeya es la pieza de literatura más antigua de la historia de la humanidad. Al parecer, los Nefilim vagaban incluso entonces y profanaban la tierra. Bestias de llamas y rugidos, partes de la creación que ya no eran divinas, sino corrompidas y condenadas. Estas ya no eran historias, eran los hijos de los vigilantes. Su aliento quemaba, sus ojos veían más allá de la carne, sus sueños rompían el velo, pero la paz no llegaba, solo sueños. Las visiones comenzaron a atormentar a los gigantes, pesadillas de la boca del cielo. Vieron una tablilla sumergida en el agua, y cuando se levantó, solo quedaron 3 nombres. Vieron un árbol arrancado de la tierra, sus raíces al descubierto. Vieron un jardín consumido por el fuego y 200 árboles destruidos. Esta visión, dijo Ojia, uno de los hijos de Shemyasa, es para la maldición y el dolor. Uno por uno, su orgullo comenzó a resquebrajarse. Maguai, hijo del caído Barakel, fue enviado más allá de los límites de la ruina para encontrar a Enoc, el hombre que andaba con Dios, el escriba de la rectitud. Voló sobre los desiertos, sobre los huesos de los imperios, hasta que lo encontró. Y los gigantes suplicaron, dejen que nos diga qué significan estas visiones. Pero mientras los gigantes temblaban en sueños y pavor, la tierra misma comenzó a morir. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Los hombres imitaron a sus gobernantes caídos. Forjaron armas a imagen de Azazel. Se adornaron con seducción. Entregaron a sus hijas a los profanados. Levantaron ídolos. Maldijeron los cielos. Incluso la línea de Set casi había perecido, dispersada por el matrimonio mixto y seducida por el asombro. Los hijos del pacto se desvanecían. Sus voces ahogadas en un mundo enloquecido, y debajo de todo,
La tierra gemía, la tierra clamaba y se llenaba de iniquidad y quejas. Los árboles ya no daban frutos limpios. Los cielos se oscurecieron con tormentas. Incluso los peces del mar estaban retorcidos. Y la sangre clamaba a la sangre desde la tierra. Entonces vino el decreto del cielo. Ve, dijo el Señor a Gabriel, contra los hijos de la fornicación, contra los hijos de los vigilantes. Déjalos que se destruyan unos a otros, que caigan por sus propias manos, porque sus días no serán largos. Y mientras un hermano se volvía contra otro, mientras los gigantes devoraban a los gigantes, mientras los monstruos caían en el fuego y la guerra, el mundo todavía se mantenía en pie, pero no por mucho tiempo, porque una última voz estaba a punto de levantarse, un hombre llamado por Dios, que caminaba en la desolación. Antes de todo juicio, antes del diluvio o el fuego, Enoc estaba escondido. Un hombre justo, desaparecido de entre los hombres. Nadie sabía a dónde había ido, ni qué había sido de él, porque no había caminado en las sombras, sino entre los ángeles. Sus caminos se contaban entre los vigilantes, y en su escondite, el santo lo llamó. Enoc, escriba de la rectitud, levántate, ve a los vigilantes del cielo, a aquellos que han descendido y se han profanado. Habla con ellos del decreto del Altísimo. El pecado de los vigilantes se había elevado como humo ante el cielo. Habían abandonado las alturas de su morada. Habían tomado esposas de entre los hombres. Sus hijos eran abominaciones, los Nefilim terribles y vastos. La tierra gemía bajo su peso. Y así fue enviado Enoc. Descendió al lugar donde lloraban. En las laderas sombreadas del monte Hermón, cerca de las aguas de Dan, los vigilantes se sentaron en silencio, velados por la vergüenza. Sus ojos no podían elevarse al cielo, y cuando Enoc apareció, el miedo se apoderó de ellos. A Azazel le dijo: no tendrás paz, la condenación es tu herencia. La misericordia no te alcanzará, porque has enseñado la rebelión y la violencia a los hijos de los hombres. Luego les habló a todos. Su petición no será concedida. Los días del perdón están cerrados. No ascenderán de nuevo. Sus hijos perecerán ante sus ojos. Sus pecados están sellados. Y Enoc se durmió junto al río. Un sueño lo invadió. El fuego y la niebla de los salones del cielo. Las estrellas lo llevaron hacia arriba. Los vientos le dieron alas. Pasó por muros de cristal iluminados con lenguas de fuego hasta que llegó al trono del majestuoso. Ninguna carne podía mirar su rostro. Ningún ángel se atrevía a acercarse. El fuego lo envolvía como vestiduras. Una voz como aguas que se precipitan dijo: Enoc, hombre justo, no temas. Habla ahora a los vigilantes. Eran espirituales, eternos y puros, pero se hicieron carne. Desearon la sangre y engendraron corrupción. Por esto están atados. Sus hijos, nacidos de la carne y el fuego, serán espíritus de ruina. Se convertirán en los demonios errantes de la tierra, trayendo dolor, pero sin encontrar descanso. Se le mostraron las tablas celestiales, y leyó. Vio las obras de todos los hombres, su ascenso y su ruina, las fiestas de la luz, el calendario sagrado de las estrellas, y lloró, y bendijo al Señor de la paciencia y de la justicia. Entonces Enoc regresó, y los vigilantes escucharon mientras él hablaba. Les dijo: el veredicto está sellado. Le dijo a su hijo Matusalén: conserva estos escritos. Registró la sabiduría para las generaciones por nacer. Feliz el hombre en quien no se ha escrito ningún registro de iniquidad, dijo. Y luego vino la visión. Una parábola en bestias y toros. Las grandes estrellas cayeron a la tierra. Los hijos del cielo descendieron como fuego, y montaron a las hijas de los hombres, y de ahí salieron bestias.
elefantes, camellos y cosas monstruosas. Y los toros, el pueblo de la tierra, temblaron. Los gigantes gobernaron, la tierra sangró, los cielos observaron. Entonces vinieron 4, radiantes como el amanecer. Uno tomó a Enoc, uno ató a Azazel, uno abrió el abismo, uno desenvainó su espada. El juicio había comenzado. Enoc vio a un gran toro blanco convertirse en hombre y construyó un arca. Vio abrirse las compuertas del diluvio. Vio toda la vida barrida, pero el barco flotó y un remanente fue salvado. Vio el desarrollo de las generaciones. Toros blancos, toros rojos, bestias salvajes, lobos devorando ovejas, profetas que se levantaban, naciones que caían, las ovejas clamaban. Y entonces el Señor de las ovejas descendió, separó entre ellas y los lobos, partió el mar, condujo al rebaño a través de él, destruyó a sus enemigos en las profundidades, y se levantó una torre, una casa de luz, un pastor coronado. Pero de nuevo las ovejas se desviaron. Otro vino, un carnero, un guerrero. Los guió de vuelta, les abrió los ojos, luchó contra lobos y bestias, y el Señor construyó una nueva casa entre ellos. Entonces se abrió el libro, y se leyó cada hecho. Los ángeles juzgaron. Los vigilantes fueron arrojados a las llamas, los pastores condenados, y las ovejas que habían traicionado la justicia fueron quemadas. Una nueva casa reemplazó a la antigua. El toro blanco regresó, y toda la creación se inclinó ante los justos. Y Enoc lo vio todo, y despertó, y lloró. Todo sucederá, dijo. Bendito sea el Señor de la justicia. Y el profeta regresó a su pueblo, llevando la voz del final antes de que cayera la lluvia. La tierra ya no era lo que el Creador había pronunciado al ser. Gemía bajo raíces retorcidas y pactos rotos. Los ríos, una vez líneas de vida, ahora corrían oscuros. El aliento de los hombres, una vez hecho a imagen de Dios, ahora derramaba blasfemia, violencia y sangre. Y Yahvé miró la tierra, y he aquí que estaba arruinada, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Los cielos temblaron, los santos se quedaron en silencio. El Señor Altísimo, el que todo lo ve, habló, y llamó a sus arcángeles. A Ars-Galayur, mensajero de los secretos, le dijo: Ve al hijo de Lamec, háblale en mi nombre a Noé. Escóndete, porque las aguas del diluvio pronto vendrán, y todo ser vivo sobre la tierra será arrasado. Instrúyelo, porque él es el elegido. Su descendencia permanecerá cuando todo lo demás esté deshecho. A Rafael, el juez de la curación, el Señor tronó. Toma a Azazel, el maestro de la corrupción, y átalo de manos y pies. Échalo en el pozo de Dudael. Amontona sobre él piedras dentadas, cubre su rostro en la sombra, que no vea luz, hasta el día del gran juicio, cuando será arrojado a las llamas. Y luego dijo: Anuncia la curación de la tierra. Que toda la creación sepa que no permitiré que los misterios de los caídos destruyan mi imagen en el hombre. No todos serán arrasados. A Gabriel, el poder del fuego, la orden fue dura y final. Ve a los bastardos y a los hijos de la fornicación, incítalos a la batalla, deja que los gigantes se destruyan unos a otros, que la sangre clame a la sangre hasta que no quede ninguno. Clamarán a ti, pero sus padres no los salvarán. Aunque se imaginaban a sí mismos como dioses, sus días no llegarán a 500 años. A Miguel, el capitán de las huestes, Dios dio el juicio. Anuncia a Shemyasa y a todos los vigilantes: serán atados, sus hijos serán masacrados, sus amantes perecerán. Cuando hayan presenciado la destrucción de su linaje, átalos bajo las colinas de la tierra. Allí permanecerán 70 generaciones hasta el gran día del juicio,
cuando el abismo de fuego los reclamará. Entonces el profeta vio un valle profundo, lleno de fuego ardiente. Allí se forjaron cadenas de inmenso peso, hierro que brillaba como el sol. Y el ángel de la paz dijo: estas cadenas están preparadas para la hueste de Azazel. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel, en ese gran día los arrojarán al horno de fuego ardiente, porque se han sometido a Satanás y han descarriado a los hijos de los hombres. Y así se cumplió. Los poderosos fueron encadenados. Las estrellas de arriba lloraron en silencio mientras las puertas del cielo se sellaban contra ellos. Los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha atado con cadenas bajo las tinieblas para esperar el juicio del gran día. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a cadenas de oscuridad, entonces sabed que su justicia no dormirá. Su orgullo había sido su maldición, su descendencia, su dolor, su rebelión, su cadena. La orden había sido dada, la tierra sería purgada, pero un hombre y su familia serían perdonados. 7 generaciones habían pasado desde el exilio de Adán, y la tierra se había llenado de reyes y bestias y estrellas corrompidas, pero en medio de la ruina un nombre fue pronunciado en el cielo: Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Era justo, intachable en sus generaciones, y anduvo con Dios. Mientras las ciudades quemaban incienso a los ídolos y los Nefilim cazaban a los hombres como ganado, un hombre se arrodilló junto a altares de piedra y no levantó más arma que la oración. En Noé, la fe perduró como una brasa enterrada profundamente bajo las cenizas. Pero Noé vio lo que venía, se paró sobre la tierra temblorosa y levantó su voz a los cielos. «Escúchenme, escúchenme, escúchenme», clamó, buscando a su antepasado Enoc. «¿Por qué está la tierra cansada? ¿Por qué gime bajo nuestros pies? ¿Debo yo también ser arrasado?» Y Enoc vino, un susurro fuera del tiempo, porque han conocido los secretos de los ángeles, porque han forjado brujería, derramamiento de sangre y artesanía. El fin ha llegado, el juicio está sellado. El alma de Noé tembló, pero su espíritu se mantuvo firme. Entonces la palabra del Señor le llegó, no en un trueno, sino con un mandato claro: haz para ti un arca de madera de gofer. Cúbrela por dentro y por fuera, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Porque traeré un diluvio sobre la tierra, pero contigo establezco mi pacto. Y Noé obedeció, sin discusión, sin demora. Cada viga fue fijada con reverencia, cada tablón era una profecía, y Dios declaró: tu porción ha ascendido a mí, una porción sin culpa, de amor y rectitud. De esta arca, la semilla de la vida será preservada. Aún así, el mundo se burló. Los gigantes se reían desde sus altas torres. Los hombres lo maldecían desde los caminos, pero Noé siguió construyendo. Soñó con aguas temblorosas y valles de fuego. Vio a los ángeles aprisionados bajo montañas de roca fundida, donde ríos de azufre corrían rojos con el juicio. Este será el valle de los condenados, le había mostrado Enoc, donde los vigilantes arderán, y los reyes de la tierra lo verán, pero aún no creerán. Luego vino el ajuste de cuentas de los nombres. Enoc le reveló a Noé los rollos, la lista de los caídos: Shem-Yasa, Azazel, Armaros, Cacabiel, cada uno contabilizado, cada uno juzgado no solo por sus obras, sino por los secretos que dieron. Enseñaron la guerra, enseñaron la seducción, enseñaron la muerte. Se han hecho a sí mismos como dioses, pero serán como cenizas. Y sin embargo, en medio de este rollo de ruina, un pacto se mantuvo firme. Tú, Noé, serás preservado.
Tus hijos caminarán de nuevo sobre la tierra seca. De tu descendencia brotará la fuente de los justos. El arca fue terminada, silenciosa, masiva, santa. No una fortaleza, sino una cuna. No un arma, sino una promesa. Dios le había hablado a los vientos, a las aguas y a los alados. A los ángeles de las profundidades se les dijo que esperaran, pero la hora estaba cerca. Noé reunió a las criaturas, de dos en dos. Almacenó comida para cada aliento de vida. Esperó en silencio, solo en obediencia, rodeado de burladores y moribundos. Y Noé hizo todo lo que Yahvé le mandó. Hizo justo así. Entró en el arca. La puerta se quedó abierta. El cielo todavía estaba en silencio, pero el aire había cambiado. Los cielos habían comenzado a doblarse. La voz del juicio se estaba alzando. La última luz estaba ahora encerrada en madera y sobre ella el diluvio se acercaba. El mundo estaba lleno de sangre, lleno de pecado, lleno de dolor, y el cielo ya no podía soportar su sonido. Entonces la voz del Señor le llegó a Noé, hijo de Lamec, justo en sus generaciones, sin mancha en medio de la profanación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto como justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció, y durante 7 días la puerta permaneció abierta. Las bestias limpias entraron de 7 en 7, las inmundas de 2 en 2. Los voladores de los cielos, los que se arrastran por el polvo, las bestias salvajes y domesticadas, todo lo que respiraba y llevaba semilla, entró al mandato del Espíritu invisible, y en el día 17 del segundo mes, al caer el crepúsculo, Yahvé cerró la puerta. Entonces el cielo se resquebrajó, y las fuentes del gran abismo, antiguas, selladas, invisibles desde el primer día, se abrieron. Ríos de agua brotaron de debajo de las montañas. El trueno cabalgó a través de los cielos. Todos los depósitos de agua se abrieron, los de arriba y los de abajo. La lluvia cayó no como bendición, sino como juicio. Las aguas masculinas del cielo abrazaron las aguas femeninas de la tierra, y juntas se convirtieron en la tumba del mundo. Los gigantes se levantaron para huir, rugieron contra la tormenta, subieron a las montañas, buscaron brujería, clamaron a las estrellas, pero sus gritos les regresaron como ecos en una tumba. Las aguas subieron aún más. Las aguas prevalecieron sobre la tierra, 15 codos por encima de las montañas. Los hijos de la fornicación perecerán. Déjalos que se destruyan unos a otros con la espada. Algunos se ahogaron, otros se destrozaron en la locura. Sus voces fueron tragadas por el trueno, y no quedó ni uno solo. En el abismo los vigilantes gritaban, encadenados bajo las colinas, sellados en valles de hierro y plata y azufre ardiente, sintieron el temblor de la tierra. Este valle arde bajo la tierra, y a través de él fluyen ríos de fuego. Azazel, Shemhasa, Araquiel, Baraquel, 21 jefes de la rebelión del cielo, condenados, envueltos en fuego, incapaces de levantarse, incapaces de escapar. Y su juicio, terrible y eterno, fue visto por los ángeles del castigo, que estaban junto a las puertas del abismo, esperando. Mientras tanto, dentro del arca, Noé esperaba. Escuchó los chillidos de las bestias, el llanto de los hombres, el gemido del mundo ahogado, y abrazó a su familia en la oscuridad. Toda carne que se movía sobre la tierra pereció. Todo lo que tenía aliento de vida murió. La maldad ya no existía. Las ciudades de los gigantes, desaparecidas. Los altares de brujería, arrasados. Los gritos de los orgullosos, silenciados. Solo el arca flotaba suavemente sobre la tumba del viejo mundo. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Pero esto no fue solo juicio.
Fue un reinicio. Y lo preservaré, dijo el Señor a Noé, porque de él saldrá la semilla de la vida, y esparciré a los que moran contigo sobre la faz de la tierra, y tu descendencia será bendecida. Y volverán a construir, pero nunca olvidarán, porque lo que había llegado sobre el mundo no fue solo un diluvio, sino un ajuste de cuentas, una muerte de lo antinatural, un silenciamiento de la blasfemia, un fuego que vino en forma de agua, y en los cielos los ángeles temblaron. ¿Quién puede soportar tal juicio?, clamó Miguel, porque actuaron como si fueran dioses, y el Señor de los espíritus ha emitido un juicio que no terminará. Y los nombres de los caídos fueron escritos en el libro del juicio: Shemhasa, Azazel, Gadreel, Penemue, Casdeja, nombres ahora grabados no en la gloria, sino en la ruina. Serán atados con cadenas, encarcelados en el lugar de la destrucción. Sus obras desaparecerán de la faz de la tierra, y sobre las aguas, a la deriva en silencio, el arca resistió, no por la fuerza de sus vigas, sino por la mano del Altísimo. Pero Dios se acordó de Noé, y de las bestias, y de los pájaros, y de todos los que se acurrucaban en el vientre ahuecado del arca, y envió un viento, antiguo y santo, para que pasara sobre la tierra. Las aguas se retiraron, el abismo contuvo la respiración, las ventanas del cielo se cerraron como puertas silenciosas. El diluvio retrocedió, no con rabia, sino con un largo dolor. El juicio estaba completo, pero el luto apenas había comenzado. Pasaron días, luego semanas, luego meses. Las aguas se fueron y volvieron, y Noé aún esperaba, hasta que en el 7º mes, en el día 27, el arca se detuvo, mecida suavemente sobre la columna del monte Ararat. Allí, el remanente de la creación se mantuvo en alto, suspendido entre el viejo mundo y el nuevo. Las cimas de las montañas aparecieron como los huesos de una tierra ahogada. Entonces Noé abrió una ventana. Un cuervo fue enviado a probar el cielo. Le siguió una paloma, pero regresó con alas cansadas y sin lugar para descansar. Pasaron 7 días. La paloma fue enviada de nuevo. Al anochecer, regresó, y en su pico, una hoja de olivo. La vida había vuelto a tocar la tierra, y después de 7 días más, la paloma no regresó. La tierra estaba lista. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, el velo fue retirado. Quitó la cubierta del arca y volvió a ver la tierra. Había bebido profundamente de la ira, pero ahora estaba seca, purgada, pero no curada. Entonces vino la voz del Señor: sal del arca tú y tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca a las bestias y a las aves y a todo lo que se arrastra, para que pululen sobre la tierra, y sean fructíferos y se multipliquen. Y Noé obedeció, y todos los seres vivos pisaron una vez más la tierra. Entonces Noé construyó un altar. Allí, entre la tormenta y el silencio, colocó su ofrenda. De cada bestia y ave limpia trajo un sacrificio, no de la ley, sino de gratitud. El humo se elevó al cielo como un suspiro, y el Señor olió la ofrenda, y su corazón se conmovió. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón sea malo desde la juventud. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Un nuevo comienzo fue sellado en la luz. Dios extendió un arco a través de las nubes, no de guerra, sino de paz. Un arco iris, doblado en misericordia, se arqueó sobre la tierra. Esta es la señal del pacto que hago entre mí y tú, y todo ser vivo. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir toda carne. Pero debajo de esa promesa, la tierra aún recordaba:
Los huesos de los gigantes permanecían enterrados. La sombra de los vigilantes había huido, pero no había perecido. Noé lo vio y advirtió a sus hijos. Les enseñó leyes y ordenanzas y juicios que había recibido. Les ordenó: honren a su Creador, ámense unos a otros, cubran su vergüenza, huyan de la fornicación y de toda inmundicia. No profanen la imagen de Dios dentro de ustedes. Y así, Noé se convirtió no solo en un superviviente, sino en un sacerdote, un predicador y un patriarca del nuevo mundo. De sus hijos, Sem, Cam y Jafet, surgirían las naciones, se construirían ciudades, reinarían reyes. Pero en visiones aún por venir, el profeta Enoc vio más profundamente. En la 10ª semana, el juicio caerá sobre los vigilantes. El viejo cielo pasará, uno nuevo brillará 7 veces más, y la era de la rectitud comenzará. El diluvio había terminado, la tierra había renacido, pero el silencio que siguió no estaba vacío, estaba vigilante. Un pacto colgaba en los cielos. Una semilla de rebelión dormía bajo la tierra, y a lo lejos, a través de montañas olvidadas, el viento todavía llevaba susurros de lo que había sido. Así termina la era de los gigantes, y así comienza la larga sombra del recuerdo,